Mi nombre es Elodia, tengo 69 años y esta es mi historia. Les pido que la sigan hasta el final, y si les nace, comenten desde qué ciudad me están leyendo, para saber hasta dónde ha viajado mi pena y mi esperanza. Jamás, ni en mi peor pesadilla, me imaginé que terminaría durmiendo en la calle. Mucho menos pensé que sería mi propio hijo, mi Javier, el que me sacaría a empujones de la casita que fue mi hogar por más de 40 años. Todo se vino abajo un martes por la mañana. Javier entró a la cocina como un remolino, gritando y agitando un papelito en la mano. Yo, como siempre, estaba preparando el café de olla, y al verlo así, pensé lo peor, que lo habían corrido del trabajo en la embotelladora o que se había metido en algún lío de deudas. Pero cuando se acercó, vi que su cara no era de enojo, sino de una alegría que daba hasta miedo. Temblaba de pura emoción. Jefa, la hicimos. ¡Nos sacamos el premio gordo!, me gritaba mientras daba brinquitos por la cocina, como cuando era un chamaco. Yo no entendía nada de nada. Javier ya es un hombre hecho y derecho de 45 años, siempre tan serio, tan callado, que verlo así de desatado me sacó de onda. A ver, mijo, tranquilízate y explícame qué mosca te picó, le dije, sirviéndole su taza de café para ver si se le bajaba la locura. Fue entonces que me puso el boleto del melate enfrente de los ojos. Ahí estaban los números, todos seguiditos, igualitos a los que habían salido en la tele la noche anterior. Mi hijo, mi Javier, se había ganado 250 millones de pesos. Al principio, sentí una alegría que me llenó el pecho. Después de tantos años de batallarle, de estirar cada peso, por fin la suerte nos sonreía. Pero esa alegría se me fue tan rápido como llegó, como una pompa de jabón que se revienta en el aire. ¿Y sabe qué significa esto, amá?, me dijo con una sonrisita que no me gustó ni tantito. Significa que ya no tengo que seguir viviendo en este jacal viejo con usted. Significa que por fin me voy a poder comprar una casona de las de revista, de las que se ven en las lomas. Cada palabra fue como una cachetada. Javier, pero si esta es tu casa, es nuestra casa, le dije con un nudo en la garganta. No, amá, esta era mi casa porque no me quedaba de otra, porque estaba jodido. Pero ahora sí tengo opciones, me contestó, y se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. Me quedé muda, tratando de entender lo que me estaba diciendo. Mi Javier siguió hablando sin parar, haciendo planes para su nueva vida, una vida donde yo, su madre, no aparecía por ningún lado. Hablaba de la casa que iba a comprar por el club campestre, del coche deportivo que se iba a regalar, de los viajes que iban a hacer por todo el mundo. ¿Y yo qué, Javier? ¿Qué va a pasar conmigo?, le pregunté por fin con el corazón en un hilo. Me miró como si apenas se diera cuenta de que yo seguía ahí. Usted tiene su pensión, ¿no? Pues con eso se las arregla. Javier, mi pensión es de 4,000 pesos al mes. ¿Tú crees que con eso me alcanza para pagar una renta y comer? Volvió a encogerse de hombros, con una frialdad que me congeló los huesos. Pues ese ya no es mi problema, amá. Ya no. Las horas que siguieron fueron un infierno. Javier llamó a unos de la mudanza y empezó a meter sus pocas cosas en cajas. Cuando le supliqué que me diera tiempo para buscar un lugar a donde ir, se soltó a reír en mi cara. ¿Tiempo? No necesita tiempo. Se va hoy mismo. ¡Hoy! Javier, por favor, ten tantita consideración. Ya no tengo que tenerle ninguna consideración. Por años ha vivido de mis migajas, dependiendo de mí para todo. Pues se acabó. Ya no necesito cargar con usted. Esas palabras, mis migajas, me dolieron más que si me hubiera pegado. Así veía mi hijo todo lo que yo había hecho por él. Las noches que pasé en vela cuando le daba la calentura, los trabajos de limpieza que agarraba para poder pagarle sus estudios, las veces que me quité el pan de la boca para que a él no le faltara nada. Javier, yo te saqué adelante sola. Tuve 3 trabajos para darte una buena educación cuando tu padre nos dejó en la calle. ¡Ya basta!, me gritó, y su cara se puso roja de coraje. Estoy harto de oír siempre el mismo cuento. Sí, trabajó. Sí, me crió. ¿Y qué? Era su obligación. Los padres tienen que mantener a sus hijos, no al revés. Sentí que el piso se me abría. Ese no era mi Javier. No era el niño que se acurrucaba conmigo cuando tenía miedo de la oscuridad. El muchacho que me prometía que cuando fuera grande me iba a cuidar. Además, siguió, con una crueldad que nunca le había conocido. Siempre supe que yo no era su primera opción. Siempre andaba suspirando por ese tal Arturo que se largó hace 20 años. Pues ahora ya es libre. Puede irse a buscar a su gran amor. Yo ya no la necesito. Ese fue el golpe final. Arturo. Mi Javier sabía perfectamente qué herida abrir para hacerme sangrar. Para las 6 de la tarde,
Ya no quedaba nada mío en la casa, solo un montón de recuerdos que no cabían en una maleta. Javier había contratado a un cerrajero para que cambiara las chapas. Antes de que me fuera, me puso un billete de 500 pesos en la mano, como si me estuviera dando una limosna. «Para que no diga que no la ayudé», me dijo sin atreverse a mirarme a los ojos. Salí de mi casa, de la casita de la colonia Ventura Puente que había sido mi mundo, con una maleta chiquita y el alma hecha pedazos. Los vecinos me espiaban por las ventanas, pero nadie fue capaz de salir a preguntarme si necesitaba algo. Algunos hasta corrieron las cortinas cuando sus ojos se cruzaron con los míos. Caminé por horas sin rumbo, como un alma en pena. No tenía a dónde ir. Mis pocos parientes vivían en otros estados y hacía años que habíamos perdido el contacto. Mis amigas, las de la fonda donde trabajé toda la vida, ya estaban grandes y con sus propios achaques. Cuando la noche cayó sobre Morelia, me senté en una banca de cantera en el jardín de Villalongín, frente a la fuente de las Tarascas. El frío de noviembre se me metía hasta los huesos. Solo traía puesto un suétercito ligero, porque cuando salí en la mañana, juraba que iba a volver a mi casa en unas horas. Así pasé mi primera noche en la calle, sola, a mis 69 años, abandonada por el hijo al que le di la vida entera. Ya serían como las 2 de la mañana, cuando ya no aguantaba el temblor del cuerpo. Sentí que alguien se me acercaba. Era un hombre mayor, con la ropa sucia y rota, uno de tantos que duermen en la calle. Al principio me dio miedo, pero el hombre se paró a unos pasos de mí y me miró con unos ojos llenos de una tristeza que conocía. «¿Se encuentra bien, señora?», me preguntó con una voz ronca pero suave. No le pude contestar. Se me hizo un nudo en la garganta y empecé a llorar como una niña chiquita, soltando todo el dolor que me ahogaba. Sin decir una palabra más, el hombre se quitó su abrigo viejo y me lo puso sobre los hombros. Estaba lleno de remiendos, pero me quitó un poco del viento helado que soplaba. «Gracias», apenas pude susurrar. Se sentó en la otra orilla de la banca, dándome mi espacio, pero quedándose cerca, como un guardián silencioso. «No debería estar aquí sola», me dijo. «Una mujer como usted». «¿Una mujer como yo?», le contesté con amargura. «¿Qué sabe usted de las mujeres como yo?». El hombre me miró de frente por primera vez. Bajo la luz amarilla del farol, pude verle mejor la cara. Tenía los ojos claros, el pelo canoso y revuelto, pero había algo en sus facciones que se me hizo conocido, como un eco de otro tiempo. «Usted es idéntica a mi esposa», murmuró, y la voz se le quebró. Mi difunta esposa se llamaba Elodia. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Se me fue el color de la cara. Ese nombre, esa voz, esos ojos. No podía ser verdad. «¿Arturo?», susurré, y el nombre se me escapó de los labios como un fantasma. El hombre se quedó tieso, como si lo hubiera fulminado un rayo. Poco a poco, sus ojos claros se llenaron de lágrimas. «¿Elodia?», dijo. Y en esa sola palabra sentí 20 años de dolor, de preguntas, de un amor que se quedó a medias. Nos quedamos mirando un rato que se me hizo eterno. Arturo. Mi Arturo. Después de 20 años, me lo venía a encontrar en la calle, vestido con harapos, en la noche más triste y más fría de mi vida. «No puedo creer que seas tú», le dije, y le toqué la cara con mis manos temblorosas. A pesar de los años, de la barba descuidada y de la mugre, sus ojos eran los mismos que me habían enamorado cuando yo tenía 49 años. Arturo me tomó las manos. Las suyas estaban ásperas y llenas de callos, pero seguían siendo tibias. «Elodia, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás en la calle?». Le conté todo, con la voz entrecortada por el llanto. Le conté de Javier, del premio del Melate, de cómo me había corrido de la casa sin tocarse el corazón. Arturo me escuchaba en silencio, pero yo veía cómo se le apretaba la quijada con cada cosa que le decía. «Ese muchacho siempre me tuvo coraje», murmuró cuando terminé, «desde que tenía 25 años y nosotros empezamos a salir». «¿Por qué te fuiste, Arturo? ¿Por qué te desapareciste así nomás, sin decir ni adiós?», le pregunté, sacando la duda que me había carcomido el alma por 2 décadas. Arturo bajó la vista, como si le diera vergüenza o dolor buscar las palabras. «Yo no me fui, Elodia. A mí me corrieron». «¿Cómo que te corrieron?», le pregunté sin entender. Arturo suspiró hondo, como si fuera a sacar un peso muy grande de encima. «¿Te acuerdas de aquella tarde que Javier llegó a tu casa y me encontró ahí? Estábamos platicando de casarnos, de hacer una vida juntos». Claro que me acordaba. Esa había sido una de las peores peleas que había tenido con mi hijo en toda la vida. Javier había llegado de la embotelladora y nos había encontrado en la cocina, mientras yo le preparaba a Arturo unas corundas. Se había puesto como loco,
Nos había gritado que Arturo era un aprovechado y que solo quería mi dinero. Esa noche, continuó Arturo, Javier me esperó afuera de la vecindad donde yo vivía. Me dijo que si no me alejaba de ti, iba a mover sus hilos para que me corrieran del taller de hojalatería. Ya ves que su compadre era sobrino del dueño. ¿Y por qué no me dijiste nada, Arturo? ¿Por qué no me contaste? Lo intenté, Elodia. De veras que lo intenté. Al día siguiente fui a tu casa. Pero Javier me salió al paso antes de que pudiera tocar tu puerta. Me dijo que ya te había contado todo, que tú misma habías decidido que era mejor para los dos que ya no nos viéramos. Sentí que se me revolvía el estómago de puro coraje y tristeza. Eso no es cierto. Javier nunca me dijo nada de eso. Yo te estuve esperando por semanas, Arturo. Pensé que te habías arrepentido, que no querías nada serio conmigo. Los ojos de Arturo se llenaron de un dolor viejo. Tu hijo me mintió, y a ti también te mintió. ¿Pero por qué te fuiste de Morelia? ¿Por qué no trataste de buscarme otra vez? Le reclamé, aunque una parte de mí ya se imaginaba la respuesta. Arturo se movió incómodo en la banca de cantera, porque cumplió su amenaza. A los 2 días me despidieron, acusándome falsamente de que me había robado herramienta. Javier se encargó de regar el chisme por todos los talleres de la ciudad para que nadie me diera trabajo. No tenía dinero ni para pagar la renta. No tenía cómo mantenerme, Elodia. Además, y su voz se hizo un susurro. Conocí a Beatriz, una muchacha de mi edad que trabajaba en el mercado de dulces. Cuando me quedé sin trabajo y sin casa, ella me ofreció un cuartito que tenía en su patio. Y te casaste con ella. Terminé la frase por él, sintiendo una punzada de celos que me sorprendió. Arturo asintió, sin poder mirarme a la cara. Fue un matrimonio por necesidad al principio. Ella necesitaba un hombre en la casa que la ayudara con sus 2 hijos chiquitos, y yo necesitaba un techo donde dormir. Pero con el tiempo, le agarré cariño. Traté de ser un buen esposo para ella y un buen padrastro para sus hijos. El silencio se hizo pesado entre nosotros. El aire frío de la madrugada parecía cortar la piel. Sentía una mezcla de dolor, de rabia, de impotencia, que casi no me dejaba respirar. Mi Javier no solo me había mentido sobre Arturo, sino que había planeado con toda la mala leche del mundo destruir lo nuestro. ¿Fuiste feliz? Le pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la verdad. Arturo se tardó un buen rato en contestar. Beatriz era una buena mujer. Nunca me faltó al respeto. Nunca me echó en cara que yo no la quería como ella se merecía. Pero feliz. Se quedó callado un momento mirando la fuente apagada. No, Elodia. La verdad es que nunca fui completamente feliz. En todos estos años, no hubo un solo día en que no pensara en ti, en que no me preguntara qué hubiera sido de nosotros si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Y qué pasó con ella? ¿Dónde está Beatriz ahora? La cara de Arturo se llenó de una tristeza profunda. Beatriz se me murió hace 8 meses. Le dio cáncer. Fueron 2 años muy duros, de hospitales y de medicinas muy caras. Vendí la casita, el cochecito, todo lo que teníamos para pagar los tratamientos, pero de nada sirvió. Se me fue. Arturo, cuánto lo siento. Sus hijos ya estaban grandes, cada quien con su familia. Cuando ella murió, me quedé solo otra vez, sin un peso en la bolsa, sin casa, sin nada. Los hijos de Beatriz me dieron 1000 pesos y me dijeron que era hora de que yo buscara mi propio camino. Ahora entendía todo. Entendía por qué me lo había encontrado así, en la calle, desamparado. Arturo lo había perdido todo por cuidar a una mujer a la que no amaba, pero a la que le había guardado respeto y lealtad hasta el final. ¿Y has estado viviendo en la calle desde entonces? Más que nada en albergues, en el refugio del Buen Samaritano, cerca del templo de San José. Algunos días, cuando se llena, me toca dormir afuera. No está tan mal, mintió tratando de sonreír. He conocido gente buena. Arturo, esto es horrible. Javier nos arruinó la vida a los 2. Arturo me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Elodia? Que tu hijo sabía exactamente lo que estaba haciendo. El día que me amenazó, hace 20 años, me dijo algo que nunca se me olvidó. Me dijo: mi mamá es mía, y no la voy a compartir con nadie, y menos con un pelado como usted. Ella me necesita a mí, no a usted. Sentí que se me helaba la sangre en las venas. ¿Te dijo eso? Me dijo que tú ya habías sufrido mucho cuando su padre las abandonó, que no necesitabas más dolor en tu vida, que él era tu única prioridad y que siempre lo iba a ser. La maldad de Javier había sido mucho más retorcida de lo que yo me había imaginado. No solo nos había separado por celos, sino que había usado mi propio amor de madre, mi dolor, para justificar su crueldad. Todos estos años yo pensé que no me habías querido lo suficiente como para luchar por lo nuestro. Le confesé,
con la voz rota. Y yo pensé que habías decidido que tu hijo era más importante que nuestra felicidad, me respondió Arturo. Los dos fuimos víctimas de sus mentiras. En ese momento sonó mi celular. El único lujo que tenía era Javier. Arturo vio el nombre en la pantallita. No le contestes, me dijo. Pero yo sí contesté. Necesitaba oír su voz después de todo lo que acababa de saber. Bueno, ¿Amá dónde está? ¿Para qué quieres saber? Los vecinos me están molestando con preguntas. Nomás quiero saber si ya encontró un lugar donde quedarse. Estoy bien, Javier. Perfecto. Y ojalá entienda que esto es lo mejor para los dos. Yo necesito mi espacio para empezar a disfrutar mi nueva vida. Le colgué sin decirle nada más. Arturo me miraba con una cara triste, pero sin sorpresa. 20 años después y sigue siendo el mismo egoísta, murmuró. En ese preciso instante, supe que Javier había cometido el peor error de su vida. Al correrme de la casa, no solo había perdido a su madre, me había regresado al único hombre que yo había amado de verdad, al amor que él mismo se había encargado de quitarme. Javier llegó al refugio manejando un coche nuevo, de esos que cuestan más de lo que yo gané en toda mi vida. Era un deportivo rojo, tan brillante que lastimaba los ojos, un coche que gritaba a los cuatro vientos: «Mírenme, soy rico». Se bajó con unos lentes oscuros muy caros y un traje que parecía de político. Nunca se lo había visto. Madre Adela, la monja encargada, vino a buscarme al patio donde estábamos doblando ropa de la que donan. Elodia, hay un señor muy elegante preguntando por usted. Dice que es su hijo. Arturo estaba conmigo, y en cuanto vio la expresión de mi cara, supo quién era. ¿Quieres que me vaya?, me preguntó en voz baja. No, si Javier tiene algo que decir, que lo diga delante de los dos. Fuimos juntos a la entrada. Javier estaba parado en la puerta, mirando el edificio viejo del refugio con una cara de asco. Cuando me vio, se quitó los lentes y noté que tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido o se hubiera echado sus copas. «Amá», me dijo, ignorando por completo a Arturo, que estaba a mi lado. «Usted y yo tenemos que hablar. Podemos hablar aquí». «A solas», insistió mirándome fijo. «No, Arturo se queda». Javier por fin volteó a ver a Arturo, y la mirada que le echó estaba tan llena de odio que hasta a mí me dio un escalofrío. «Usted no tiene nada que hacer aquí, viejo». «Javier», le dije con una voz firme que ni yo sabía que tenía. «Arturo es mi compañía. Si no puedes ser respetuoso, mejor te vas por donde viniste». Mi hijo me miró como si le hubiera dicho la peor ofensa del mundo. «¿Su compañía, Amá? Está viviendo en un albergue para limosneros. No creo que esté en posición de tener compañía». Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Y sabes por qué estoy viviendo aquí, Javier? Porque mi único hijo me corrió de mi casa en cuanto le cayó dinero del cielo. Porque decidió que su madre, la que le dio la vida, ya era un estorbo. Le estoy ofreciendo una solución, dijo cambiando de tono. Sacó un sobre gordo del saco del traje. Aquí hay 50,000 pesos. Con esto le alcanza para rentar un departamentito y mantenerse unos meses, en lo que ve que hace. Miré el sobre sin mover un dedo para agarrarlo. Y después de unos meses, ¿qué, Javier? Después se las arregla sola, como cualquier adulto. Arturo ya no aguantó más. Javier, tu madre tiene 69 años y una pensión de 4,000 pesos al mes. ¿Cómo esperas que se las arregle sola? No recuerdo haberle pedido su opinión, le contestó Javier sin siquiera mirarlo. Además, no creo que alguien que vive pidiendo limosna tenga mucho que opinar sobre el dinero de los demás. Javier, ya basta, le dije. Arturo me está ayudando en un momento muy difícil, algo que tú, que eres mi sangre, no hiciste. ¿La está ayudando o se está aprovechando de que está sola y vulnerable? Dijo, y se acercó a mí, bajando la voz como si me fuera a contar un secreto. Amá, ese hombre es un fracasado. Siempre lo fue. Por eso se largó hace 20 años, y por eso ahora está en la calle, como un perro. Se largó porque tú lo amenazaste, le contesté. Porque le dijiste que le quitarías el trabajo si no se alejaba de mí. Javier se quedó callado un segundo, pero se recuperó rápido. Yo la estaba protegiendo, Amá. Ese hombre solo quería aprovecharse de usted. ¿Aprovecharse? Arturo nunca me ha pedido un solo peso. Nunca me ha mentido ni me ha humillado como lo estás haciendo tú en este momento. Amá está confundida. Toda esta situación la tiene mal. Arturo, que había estado escuchando con una paciencia de santo, por fin habló. Javier, ¿por qué no le dices a tu madre la verdadera razón por la que me amenazaste hace 20 años? No sé de qué hablas. Dile que no la querías compartir con nadie. Dile que me dijiste que ella era tuya y de nadie más.
La cara de Javier se puso pálida. Eso no es cierto. Entonces dile por qué volviste a amenazarme las otras 2 veces que vine a buscarla. Háblale de la orden de restricción que te inventaste, de la mentira de que estaba enferma del corazón. ¡Ya basta!, gritó Javier tan fuerte que varias de las personas que estaban en el refugio voltearon a vernos. Yo protegí a mi madre de un don nadie como usted. ¿Me protegiste?, le pregunté, sintiendo que el coraje me subía hasta la cabeza. ¿Destruyendo mi única oportunidad de ser feliz? ¿Mintiéndome por 20 años? Amá, ese hombre la hubiera abandonado igual que mi papá. Yo le ahorré volver a pasar por lo mismo. No, Javier, tú decidiste por mí. Decidiste que tu egoísmo era más importante que mi felicidad. Decidiste que tenías el derecho de controlar mi vida. Javier respiró hondo, tratando de calmarse. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más tranquila, pero también más fría. Está bien, amá. A lo mejor cometí errores. Pero todo lo que hice fue por amor, porque no quería verla sufrir. ¿Por amor?, intervino Arturo. Javier, ¿quieres saber lo que es el amor? Amor es lo que tu madre hizo por ti durante 45 años. Tener 3 trabajos para que fueras a la escuela. Dejar de comer ella para que tú tuvieras un plato en la mesa. Amor no es lo que tú hiciste. Cállese. Usted no sabe nada de mi familia. Sé que cuando tu madre más te necesitaba, la echaste a la calle como a un trasto viejo. Javier se volteó hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de pura rabia. Amá, si se queda con este hombre, va a terminar igual que él, en la calle, sin un quinto. Javier, Arturo lo perdió todo por cuidar a su esposa enferma. Eso habla bien de él, no mal. ¿Su esposa? ¿Ya le dijo que estuvo casado todos estos años mientras supuestamente la esperaba? ¿Le dijo que tiene hijos con otra? Beatriz no era mi esposa cuando yo amaba a tu madre, dijo Arturo. Y sus hijos nunca fueron míos. Me casé con ella años después de que tú me corriste de la vida de Elodia. Mentiroso. Javier, le dije, ya fue suficiente. Quiero que te vayas. No me voy a ir sin usted. Entonces te vas a quedar esperando un buen rato. Javier se me quedó viendo como si no pudiera creer lo que oía. Luego sacó su celular y marcó un número. Sí, buenas tardes. Quiero reportar que hay un hombre mayor molestando a mi madre aquí en el refugio del Buen Samaritano, en la calle Serapio Rendón. No, ella no se puede defender. Es una persona mayor y está muy confundida. Sí, creo que la está manipulando para quitarle su dinero. Colgó y me miró con una sonrisa fea. A ver si sigue tan valiente cuando llegue la policía. Javier, ¿le llamaste a la policía a Arturo? Llamé para protegerla. Como siempre lo he hecho. En ese momento entendí que mi hijo había cruzado una línea de la que ya no había regreso. No solo me había corrido de mi casa, y me había robado una vida con Arturo. Ahora estaba usando a la ley para seguir controlándome. Javier, le dije, con una calma que me salió de no sé dónde, acabas de cometer el error más grande de tu vida. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque ahora veo quién eres de verdad, y ya no me queda ni una sola duda de lo que tengo que hacer. Cuando llegaron los 2 policías, unos 10 minutos después, Javier se dio cuenta de que su plan no iba a salir como él pensaba. Apenas se bajaron de la patrulla, Javier se les acercó con esa seguridad que da el dinero. Se veía muy importante con su traje caro y su carrazo rojo estacionado en la puerta. «Oficiales, qué bueno que llegaron tan rápido», les dijo con voz de patrón. «Mi madre está siendo manipulada por este señor. Ella tiene 69 años, es muy vulnerable. El policía más joven, un muchacho que no tendría ni 30 años, miró a Arturo. Luego me miró a mí y al final a Javier. ¿Cuál es el problema exactamente, señor?» «Este hombre», dijo Javier, señalando a Arturo con un desprecio que se podía tocar. «Es un indigente que se está aprovechando de la buena fe de mi madre. Ella está confundida, no sabe lo que hace, y él la está sonsacando para que le dé dinero». Arturo se quedó callado, con la cabeza en alto, pero a mí se me subió la sangre a la cabeza. «Oficial», dije dando un paso al frente. «Mi nombre es Elodia Campos. Tengo 69 años y estoy en mi sano juicio. Este señor es Javier, mi hijo, quien me echó de mi propia casa hace 3 días después de que se sacó el melate. El otro policía, un hombre mayor, con canas y cara de haber visto de todo en la vida, me miró con atención. A ver, señora, explíquenos con calma cómo estuvo la cosa. Mi hijo se ganó 250 millones de pesos, y en lugar de festejar, lo primero que hizo fue decirme que yo ya era un estorbo para él. Me corrió de la casa donde viví 40 años. Me dio 500 pesos y le cambió la chapa a la puerta. Javier se metió de inmediato. «Eso no es cierto, oficiales. Mi mamá está exagerando.
Yo le ofrecí dinero para que se mudara a un lugar más decente, más apropiado para su edad. ¿Un lugar más apropiado? Le pregunté, ya sin poder contenerme. ¿Te refieres a un albergue para gente sin hogar? El policía joven empezó a apuntar en una libretita. Señor, ¿es verdad que usted sacó a su madre de su casa? Javier cambió su historia. Oficiales, mi mamá siempre ha sido muy dramática. Yo solo le dije que ya era hora de que cada quien hiciera su vida, que fuéramos independientes. Le ofrecí ayuda económica. Me ofreciste 50,000 pesos para lavarte la conciencia, le contesté. ¿Tú sabes cuánto dura eso con una pensión de 4,000 pesos al mes? El policía mayor se dirigió a Arturo. ¿Y usted qué relación tiene con la señora? Arturo Méndez para servirle, respondió con una dignidad que ya quisieran muchos ricos. Conocí a la señora Elodia hace más de 20 años. Su hijo me amenazó para que me alejara de ella. Ahora que la vida nos volvió a juntar, está tratando de separarnos otra vez. Eso es mentira, gritó Javier. Este hombre es un estafador. Ha vivido en la calle por años y ahora vio la oportunidad de aprovecharse de mi madre. Javier, le dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí. ¿Por qué no les cuentas a los oficiales por qué Arturo ha estado viviendo en la calle? Porque es un fracasado que no sabe trabajar, contestó sin dudar. Arturo habló con la voz tranquila. Oficiales, yo perdí mi casa hace 8 meses, cuando se murió mi esposa. Vendí todo lo que tenía para pagar sus tratamientos contra el cáncer. No tengo familia que me ayude. El policía mayor asintió, como si ya hubiera escuchado esa historia muchas veces. Javier se estaba desesperando. No importa su cuento triste. Lo que importa es que está manipulando a una mujer mayor y vulnerable. ¿Vulnerable? Exploté por fin. Javier, tuve 3 trabajos para criarte sola. Manejé el dinero de la casa por 40 años. Tomé todas las decisiones importantes de nuestras vidas. ¿Desde cuándo soy vulnerable? Madre Adela, que había estado viendo todo desde la puerta del refugio, se acercó. Oficiales, con su permiso. Soy la madre Adela, la directora de este refugio. La señora Elodia llegó aquí hace 3 días. Es una de nuestras huéspedes más lúcidas e independientes. El señor Arturo la ha estado ayudando, y los dos se han portado con mucho respeto. Javier miró a la monja con coraje. Usted no conoce toda la historia, hermana. Conozco lo suficiente, le respondió madre Adela con firmeza. Conozco a un hijo que echó a su madre anciana a la calle y que ahora quiere controlar hasta con quién puede hablar. El policía joven cerró su libreta. Señor, por lo que escuchamos, su madre parece estar perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones. No vemos que se esté cometiendo ningún delito. ¡Pero la está manipulando! El policía viejo intervino. Señor, ya hablamos con los dos. Ambos están aquí por su propia voluntad. A menos que usted tenga pruebas de algún delito, no podemos hacer nada. Javier se quedó callado, pero se notaba que su cabeza estaba trabajando a 1000 por hora. De repente, su cara cambió y sonrió de una forma que me dio escalofríos. Está bien, dijo con una voz peligrosamente tranquila. Si eso es lo que quiere mi mamá, así será. Pero quiero que sepa una cosa. Se acercó a mí, tanto que podía sentir su aliento. Durante 20 años, cada vez que este fracasado trató de acercarse a usted, yo lo detuve. Le inventé órdenes de restricción. Le dije que usted estaba enferma. Le dije que ya no vivía en Morelia. ¿Sabe por qué lo hice? El corazón me empezó a latir con fuerza. Algo me decía que lo peor estaba por venir. Porque usted es mía, mamá. Siempre ha sido mía. Después de que mi papá nos dejó, usted era todo lo que yo tenía, y yo era todo para usted. Y no iba a dejar que ningún pelado viniera a arruinar eso. Arturo dio un paso hacia él. Javier, tu madre no es propiedad de nadie. ¿Ah, no? Pues se rió Javier, y en su risa escuché la de su padre en sus peores borracheras. Entonces explíqueme por qué en 20 años ella nunca tuvo una cita. Nunca salió con nadie. Nunca intentó buscar a otro hombre. Era porque me tenía a mí. Era porque tú te encargaste de sabotear cualquier oportunidad que yo tuviera de ser feliz. Le contesté, sintiendo cómo las lágrimas me empezaban a quemar los ojos. Exacto, gritó, y su máscara de hijo bueno se cayó por completo. Porque usted no necesita a nadie más. Yo soy su hijo. Yo soy su familia. No este fracasado que la va a dejar botada en cuanto se aburra de usted. Los policías se miraron incómodos. Javier, le dije con la voz temblando, ¿te das cuenta de lo que acabas de confesar? ¿Confesar? No tengo nada de qué arrepentirme. Todo lo que hice fue para protegerla. No me protegiste, Javier. Me encerraste en una jaula. Me controlaste. Me robaste 20 años de mi vida. Javier se me quedó viendo.
y por primera vez en días vi en sus ojos algo que parecía dolor. «Amá», me dijo con la voz más suave. «Todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a usted. Usted es la única persona en este mundo que de verdad me ha querido. No puedo perderla». «Ya me perdiste, Javier. El día que me pusiste en la calle». «No», su voz se volvió desesperada. «Podemos arreglarlo. Véngase a vivir conmigo. Compro una casa más grande, donde cada quien tenga su espacio. ¿Y Arturo? Arturo no es parte de esta familia». Miré a mi hijo, a ese hombre de 45 años que acababa de admitir que me había arruinado la vida por celos, y tomé la decisión más difícil, pero también la más importante. Tienes razón, Javier. Arturo no es parte de tu familia, pero yo tampoco lo soy ya. Las palabras me salieron con una claridad y una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Javier se quedó tieso, como si no entendiera lo que le acababa de decir. ¿Qué dijiste?, susurró. Dije que yo ya no soy parte de tu familia, Javier. Una familia de verdad no controla, no miente, no echa a la gente a la calle como si fueran basura. Los policías, sintiendo que la cosa se estaba poniendo demasiado personal, empezaron a retirarse. El más viejo habló primero. «Señora, señor, creemos que es mejor que arreglen esto en privado. Aquí no hay ningún delito que nosotros podamos resolver». Javier los ignoró. Se me acercó con los ojos llenos de pánico. «Amá, no puede estar hablando en serio. Yo soy su hijo. Usted me quiere». «Te quise, Javier. Te quise más que a mi propia vida. Pero el hombre que tengo enfrente no es el hijo que yo crié. No sé quién eres. Soy el mismo de siempre. Solo quiero protegerla». Arturo se acercó y me puso una mano en el hombro, como para darme apoyo. Javier vio el gesto y explotó. «No la toque, usted no tiene ningún derecho». «Javier», le dije con la voz firme, «Arturo tiene todo el derecho del mundo a tocarme, porque él me respeta, me cuida y nunca me ha dicho una mentira. La va a lastimar igual que mi papá. Van a estar contentos un tiempo y luego la va a dejar botada cuando se canse. Javier, tu padre me dejó porque era un cobarde y un borracho, pero Arturo no es tu padre. Todos los hombres son iguales». Dejé de mirarlo a él y miré a Arturo, con una ternura que llevaba 20 años guardada. Arturo se sacrificó por una mujer a la que no amaba porque sentía que era su deber. Tu padre ni siquiera se sacrificó por la mujer a la que juraba amar. Javier empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Esto no puede estar pasando. No puede preferirlo a él antes que a mí. No estoy prefiriendo a nadie, Javier. Tú solito te saliste de la ecuación. Los policías se fueron discretamente, pero Madre Adela se quedó cerca, por si las cosas se ponían feas. «Amá», me suplicó Javier, y por un segundo escuché en su voz al niño que alguna vez fue. «Por favor, vamos a empezar de nuevo. Véngase a vivir conmigo. Le compro la casa más bonita de Morelia. Viajamos juntos. Hacemos todo lo que nunca pudimos hacer». «¿Y Arturo?», le pregunté. Javier miró al hombre que había estado en silencio a mi lado. «Arturo puede ir a visitarla los fines de semana, con supervisión». Arturo soltó una risa seca. «Javier, tu madre no es una niña chiquita que necesita que le cuiden las visitas». «Cállese, con usted no estoy hablando». «Javier», le dije, «para empezar de nuevo necesitaríamos confianza. Y yo ya no confío en ti». «¿Por qué?». «¿Por lo de Arturo? Todo lo que hice fue por su bien». «No, Javier. Todo lo que hiciste fue por tu bien. Para tenerme controlada. Para que mi vida girara solo alrededor de ti». Javier se quedó callado, respirando con fuerza. Cuando volvió a hablar, su voz era otra vez fría, calculadora. «Está bien, mamá. Si eso es lo que quiere, ni modo. Pero quiero que se acuerde de una cosa. Yo tengo dinero, mucho dinero, y usted no tiene nada. Cuando este pelado la deje en la calle, cuando se dé cuenta de que está viviendo con un hombre que no tiene ni para comprarse unos calzones limpios, no venga a buscarme. No lo haré, porque no la voy a recibir. Esta es su última oportunidad». Miré a mi hijo, al hombre que fue mi todo durante 45 años, y sentí una paz muy extraña. Ya no sentía coraje ni tristeza, solo sentía que me había quitado un peso de encima. «Tú también tienes una última oportunidad, Javier. Pide perdón. Admite que te equivocaste. Pídeme perdón por correrme de mi casa, por mentirme sobre Arturo, por tratar de controlar mi vida». Javier me miró fijamente un largo rato. Luego se enderezó, se acomodó el nudo de la corbata y habló con una voz de hielo. «No tengo nada de qué disculparme. Usted está cometiendo el error más grande de su vida, y cuando se arrepienta, ya va a ser demasiado tarde». Caminó hacia su carrazo rojo, pero antes de subirse, se volteó una última vez. «Ah, y una cosa más, mamá. Todos los vecinos, toda la gente de la colonia,
Se van a enterar de que prefirió a un pordiosero antes que a su propio hijo. Va a vivir con esa vergüenza el resto de su vida. Javier, le contesté con una sonrisita, triste pero sincera. La única vergüenza que voy a cargar es la de haber criado a un hombre tan egoísta como tú. Javier se subió a su coche y arrancó, haciendo chillar las llantas contra el pavimento. Arturo me abrazó suavemente, y por primera vez en días me permití llorar. Pero ya no eran lágrimas de dolor, eran de alivio. ¿Estás segura de esto, Elodia?, me preguntó Arturo. Acabas de perder a tu hijo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Perdí a mi hijo hace 3 días, cuando me sacó de la casa. Lo que acabo de hacer es librarme de un extraño que quería ser mi dueño. Madre Adela se nos acercó. Elodia, Arturo, pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Pero también quiero que sepan que conozco a varias personas en la ciudad que necesitan ayuda. Para cuidar ancianitos, para limpieza de casas, para trabajos de jardinería, si les interesa. Arturo y yo nos miramos. Madre, le dije, creo que sí nos interesa quedarnos en Morelia. Perfecto. Y no se preocupen por dónde vivir. Hay un departamentito vacío arriba de la panadería La Espiga de Oro, en la calle Real. Los dueños son muy amigos míos, y estoy segura de que podemos llegar a un buen arreglo. 3 meses después, Arturo y yo nos casamos. Fue una ceremonia muy sencilla en la capillita del refugio. Nos casó la madre Adela, y nuestros testigos fueron los otros huéspedes del albergue. No hubo anillos de oro ni vestido de novia, pero tuvimos algo que yo nunca tuve en mi primer matrimonio: amor de verdad. Arturo encontró trabajo en un taller mecánico por el periférico Paseo de la República, y yo empecé a cuidar a una señora mayor que vivía cerca de nuestro departamento. No ganábamos mucho, pero nos alcanzaba para vivir bien, sin lujos pero con dignidad. De Javier nunca volvimos a saber directamente. Por los chismes de la gente de la colonia, supimos que se había comprado una mansión en la Ciudad de México y que se había ido a vivir allá con una muchacha mucho más joven que él, que conoció después de sacarse el premio. Decían que tiraba el dinero a manos llenas, que compraba coches caros y que hacía unas fiestas que duraban días. ¿No te da curiosidad saber cómo está?, me preguntó Arturo una noche, mientras cenábamos en nuestra pequeña cocina. No, le contesté, y era la verdad. Yo tomé mi decisión aquel día en el refugio, y no hay vuelta atrás. Arturo me tomó la mano por encima de la mesita de plástico. ¿Te arrepientes de algo, Elodia? Miré a mi esposo, a este hombre bueno que me había esperado 20 años, que lo había perdido todo por cuidar a otra persona, que a sus 70 y tantos años trabajaba duro todos los días para que tuviéramos una nueva vida juntos. Solo me arrepiento de una cosa, le dije. ¿De qué? De haber perdido 20 años sin ti. Arturo sonrió y me besó la mano. Afuera empezó a llover. El sonido de las gotas contra la lámina del techo era tranquilo, bonito. Por primera vez en mi vida me sentí completamente libre. Libre de amar a quien yo quisiera. Libre de tomar mis propias decisiones. Libre de ser feliz. Y esa libertad, esa paz, valía mucho más que los 250 millones de pesos de Javier.